En este vídeo vamos a repasar el análisis de la oración subordinada sustantiva y lo vamos a hacer partiendo de la oración que hicimos en el día de ayer. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en una oración simple siempre trabajamos el análisis morfológico y el sintáctico, sin más, y luego clasificamos la oración. Pero en este tipo de oraciones hay que tener claro cuál es el procedimiento para analizar. Este procedimiento consta de las dos fases habituales, entre las cuales se incrustan las tres fases que veis en verde y que yo siempre llamo segmentación, sustitución y función. Vemos ahora cada una por separado y las vamos aplicando a esta oración. La segmentación señala los límites de la proposición subordinada y eso lo asociamos al tipo de subordinada sustantiva. Recordad que este cuadro y los siguientes que aparecerán en naranja serían los que habría que memorizar. ¿Qué palabra introduce la subordinada sustantiva? Lo encontramos a la izquierda. ¿Y qué tipo de subordinada introduce? Lo encontramos a la derecha. Una vez que tenemos claro que una oración con dos verbos tiene que ser una estructura de oración compleja, que como no hay nexos coordinantes estamos ante una subordinación, pues el infinitivo, como veíamos en el caso anterior, introduce una subordinada sustantiva, que en este caso, como lleva un adverbio de negación, se incluye en la subordinada, y lo comprobamos porque hacemos la segunda fase, que es la sustitución, sustituyendo todo el segmento subordinado por un pronombre neutro, que a vuestra elección puede ser eso o algo. Una vez que tenemos la sustitución, lo que nos encontramos ahora, como veis, es una oración simple, tenía el aspecto de algo. Es el momento de determinar la función de la subordinada. Y para ello nos hacemos una primera pregunta. Delante del segmento hay o no una preposición. Eso determina los dos esquemas que a continuación veremos. Si no hay preposición, pues las funciones de la proposición subordinada sustantiva son las mismas que las del sintagma nominal. Como veis, he cambiado el verbo para que el ejemplo nos sirva. Este sería el segundo esquema. Las funciones de la subordinada sustantiva sin preposición se tienen que razonar siempre en este orden y es importante que tengáis en cuenta que las dos que aparecen más amplias y en naranja son las dos más frecuentes, siendo las otras dos bastante residuales. Casi todas las subordinadas sustantivas sin preposición, por tanto, son de sujeto o de complemento directo. Y para ello han de cumplir las características que tenéis que memorizar. En el caso de que, como ocurre en la oración que estamos estudiando, exista una preposición delante del corchete que segmenta la subordinada, pues lo que hay que determinar es qué palabra de la proposición principal manda sobre la preposición, que en este caso, como veis, es un sustantivo. Una vez que tenemos claro cuál es la palabra de la proposición principal que introduce la preposición y por tanto la subordinada como término de esta, pues aprenderíamos el tercer esquema. Si esa palabra es un sustantivo, como en el caso anterior, pues la función es de complemento del nombre. Si es un adjetivo, complemento del adjetivo. Y en los pocos casos en los que sea un adverbio, complemento del adverbio. Ahora bien, si la subordinada depende directamente del verbo, en la mayor parte de los casos, la función va a ser complemento de régimen. Y en muy pocas ocasiones, y solo si se dan estas dos características, será complemento indirecto. Como veis, puesto que dependía de un sustantivo, la función es de complemento del nombre. Una vez que hemos llegado aquí, es decir, hemos hecho la segmentación, comprobando que un verbo queda dentro del segmento y otro fuera. Hemos hecho la sustitución y nos queda una frase
correcta. Nos hemos fijado en que la preposición depende de un sustantivo y la función es de complemento del nombre, pues entonces sí que llega el momento de analizar cada una de las oraciones por separado como si fueran oraciones simples. Y en este caso, pues, tendríamos este análisis final. Si lo estuviéramos haciendo en la pizarra convencional, pues yo lo haría de dos colores para que vierais que en un caso la proposición principal, que siempre engloba la subordinada, es todo lo que aparece en blanco, por lo tanto termina cuando ponemos enlace y término, y en el momento en que el término normalmente es un sintagma nominal, pero aquí es una subordinada, empezamos otra vez con sujeto y predicado. Cada vez que ponemos la P de proposición, el nivel siguiente es sujeto y predicado. Cada vez que ponemos el nivel de proposición, el nivel siguiente es sujeto y predicado. En el caso de esta oración, simplemente comentar, por último, la presencia de se. Yo puedo considerar el verbo enfrentar, por ejemplo, enfrentar algo es oponer una dificultad, y enfrentarse a alguien es tener un confrontamiento. En este caso, el verbo enfrentarse a algo es un verbo pronominal y el complemento es un complemento de régimen. Bueno, espero que con esto se haya solucionado algunas de vuestras dudas y que os haya servido este vídeo para repasar las subordinadas sustantivas. Muchas gracias.